Dicen que las ciudades crecen hacia arriba. Rascacielos, antenas, sueños de acero que intentan tocar las nubes. Pero eso es lo que quieren que mires. La verdad es que las ciudades crecen hacia abajo. Cada edificio nuevo se asienta sobre el cadáver del anterior. Capa tras capa de hormigón, ladrillo, hueso y secretos comprimidos por el peso de la historia. Vivimos sobre una costra muy fina. Y a veces, solo a veces, esa costra se rompe. Y lo que sale de ahí abajo no son ruinas romanas ni monedas de oro. Son advertencias. Mi nombre es Héctor. Soy capataz de obra. He pasado 30 años gritando órdenes por encima del ruido de los martillos neumáticos, respirando polvo de sílice y viendo cómo el progreso devora el pasado. He encontrado de todo en los cimientos, tuberías de plomo que no figuraban en los planos, búnkeres de la guerra civil, incluso, una vez, una fosa común de la peste. Pero nada me preparó para el proyecto Torreón. Estábamos excavando en el Distrito Cero, el corazón financiero de la ciudad. El plan era simple, un aparcamiento subterráneo de 5 niveles para un nuevo hotel de lujo. Teníamos que bajar 30 metros. Los primeros 10 metros fueron rutina, escombros urbanos, basura del siglo XX. A los 20 metros la tierra cambió, se volvió negra, aceitosa, olía mal. No es alcantarilla, sino a algo químico, antiguo, como amoníaco mezclado con cobre. El incidente ocurrió en el turno de noche. Siempre ocurren en el turno de noche, cuando la ciudad calla y el subsuelo parece respirar. Estaba en la caseta de obra, revisando los informes de geología, cuando la radio crepitó. «Jefe, tienes que bajar. La retroexcavadora ha tocado algo». La voz era de Marcos, mi operador de maquinaria más veterano. Un hombre que no se asustaba ni con un terremoto, pero su voz temblaba. Bajé. El descenso al pozo de la obra era como bajar al infierno. Los focos halógenos proyectaban sombras largas y duras sobre las paredes de tierra contenida. El aire era denso. Llegué al fondo. La máquina estaba parada, el motor apagado. Marcos y otros 3 obreros estaban agrupados alrededor de un agujero en el suelo arcilloso. Me acerqué. «¿Qué pasa?», pregunté. «Pensamos que era una tubería maestra», dijo Marcos, señalando. «O un cable de alta tensión. Pero, míralo». En el centro del agujero, sobresaliendo de la tierra negra, había un objeto. No era grande. Tenía el tamaño de un antebrazo humano. Era cilíndrico, hecho de un metal que no reconocí. No estaba oxidado. A pesar de estar enterrado bajo toneladas de tierra húmeda y corrosiva, el metal brillaba con un tono gris mate, perfecto, impoluto. Parecía quirúrgico. «Sácalo», ordené. Marcos usó una pala. La tierra cedió fácilmente alrededor del objeto, como si la tierra misma quisiera escupirlo. Cuando lo tuvimos fuera, lo limpiamos con un trapo. Era pesado, densísimo. Tenía una forma extraña, un tubo central, con varias boquillas asimétricas que salían de los lados, como las ramas de un árbol muerto o los corales de un arrecife profundo. Y en un extremo tenía una boquilla. «Parece una flauta», dijo uno de los chicos, «o un silbato gigante». «Es arqueológico», dije yo. «Mañana llamaremos a patrimonio. No toquéis nada más. Pero la curiosidad es un veneno rápido». Mientras yo me giraba para llamar a la oficina central, uno de los obreros más jóvenes, un chico llamado Javi, lo levantó. «Pesa un huevo», dijo Javi, sopesándolo. «Y está caliente. Jefe, está caliente». «Déjalo en el suelo, Javi», advertí. «Tiene agujeros, como un instrumento. ¿Creéis que suena?» Javi no. Fue demasiado tarde. Javi se llevó la boquilla principal a los labios y sopló. Sopló con fuerza. Esperaba un sonido agudo, un pitido, o el sonido del viento pasando por un tubo hueco, pero no hubo sonido.
Al menos no un sonido que mis oídos pudieran registrar como tal. Lo que hubo fue una presión. Sentí como si la atmósfera de repente pesara 1000 toneladas. Mis tímpanos se tensaron hacia adentro hasta doler. El aire del pozo de la obra vibró, levantando el polvo del suelo en una onda expansiva perfecta que nos golpeó las piernas. Javi soltó el objeto. Cayó al suelo, pero no hizo ruido al caer. El objeto, el silbato, seguía emitiendo. No lo oíamos, pero lo sentíamos. Era una frecuencia infrasónica, una vibración que hacía temblar los dientes en las encías y revolvía el líquido de los ojos. «¿Qué has hecho?», grité. Pero no escuché mi propia voz. El sonido del silbato había anulado todo lo demás. Había secuestrado el espectro auditivo. Y entonces, las luces de los halógenos estallaron, una a una. Pop, pop, pop. Quedamos en la oscuridad, iluminados solo por las linternas de los cascos y la luz de la luna que entraba por la boca del pozo, 30 metros más arriba. Miré hacia arriba, hacia la ciudad. Los rascacielos que rodeaban la obra se estaban apagando. El edificio del banco, el hotel, las farolas de la avenida. Era como una ola de oscuridad que se expandía desde nuestro agujero hacia afuera. Un pulso electromagnético, o algo peor. El silbato no era un instrumento musical, era una alarma. Y alguien, o algo, había escuchado la llamada. «Tenemos que salir», dije, agarrando a Marcos del brazo. Corrimos hacia la rampa de salida. El suelo temblaba bajo nuestras botas. No era un terremoto, era algo rítmico. Boom, boom, boom. Como pasos, pero venían de abajo, de debajo de la excavación, de más profundo. Nos detuvimos a mitad de la rampa. El suelo del pozo, donde habíamos dejado el silbato, empezó a agrietarse. La tierra negra se abría como una herida infectada. Y de la grieta salió luz. No era fuego, no era electricidad. Era una luz violeta, pálida, fría. Una luz que no proyectaba sombras, sino que parecía borrar el color de todo lo que tocaba. Y con la luz subieron ellos. No sé cómo llamarlos. No eran monstruos en el sentido biológico. No tenían garras, ni dientes, ni piel. Eran geometrías, formas flotantes, hechas de un material que parecía vidrio negro y luz sólida. Prismas, esferas rotas, ángulos que dolía mirar porque no respetaban la perspectiva. Flotaban saliendo de la tierra, ignorando la gravedad. Eran los respondedores, el equipo de respuesta a la alarma. Javi, que se había quedado atrás, paralizado por el terror, gritó. Una de las formas, un octaedro negro que pulsaba con luz violeta, se giró hacia él. O eso creo. No tenía cara, pero sentí su atención. La forma emitió un sonido. Un chirrido digital, como un módem conectándose, pero amplificado a un volumen letal. Javi se llevó las manos a la cabeza, y entonces Javi dejó de ser Javi. No murió, no explotó, simplemente se simplificó. Vi cómo su cuerpo se colapsaba sobre sí mismo. Su ropa, su piel, sus huesos se plegaron, se comprimieron. En un segundo Javi ya no era un hombre. Era un cubo de carne y tela, perfectamente geométrico, de 30 centímetros de lado. El cubo cayó al suelo con un golpe seco. La cosa había empaquetado a Javi, lo había archivado, lo había borrado por ser un error en la zona. Marcos vomitó a mi lado. «Corred», susurré. Subimos la rampa. Mis pulmones ardían. El aire sabía a ozono y a metal quemado. Llegamos a la superficie, a la calle. La ciudad estaba muerta. No había electricidad. Los coches estaban parados. La gente salía de los edificios, confundida, iluminando con sus móviles. Pero el silencio era absoluto. El silbato seguía transmitiendo esa frecuencia que anulaba el ruido. Miré hacia el pozo de la obra. Las formas geométricas estaban subiendo. Flotaban sobre la valla perimetral,
Eran docenas, cientos. Se desplegaron por la ciudad. No atacaban a la gente al azar. Buscaban fuentes de ruido. Buscaban caos. Buscaban vida. Vi como una de las formas descendía sobre un coche de policía que intentaba arrancar su sirena. El coche se plegó, se comprimió, se convirtió en una esfera de metal y cristal del tamaño de una pelota de playa. Estaban limpiando. La alarma no era para pedir ayuda. La alarma era una señal de contaminación. El silbato había dicho: aquí hay ruido, aquí hay desorden. Y los custodios habían venido a poner orden, a silenciarlo todo. Nos escondimos en un callejón. Marcos lloraba en silencio. «¿Qué son?», preguntó. «Son los arquitectos originales», dije. No sé por qué lo dije. Simplemente lo supe. Esa tecnología, ese silbato, estaba allí antes que nosotros, antes que la ciudad, antes que la humanidad. Habíamos construido nuestro hormiguero ruidoso encima de su sala de servidores silenciosa. Y acabábamos de despertar al administrador del sistema. Estuvimos escondidos 3 horas. Vimos cómo las formas archivaban a un perro que ladraba, a un generador eléctrico que se encendió, a un grupo de personas que gritaban de pánico. Todo lo que hacía ruido era comprimido, simplificado, silenciado. La ciudad se estaba convirtiendo en un jardín de esculturas geométricas de carne y metal. Pero entonces el silbato se detuvo. Supongo que se quedó sin energía, o que cumplió su ciclo. La presión en mis oídos desapareció. El sonido del viento volvió. Las formas geométricas se detuvieron en el aire. Pulsaron una vez con esa luz violeta, y luego bajaron. Regresaron al pozo. Se hundieron en la tierra, llevándose consigo algunos de los cubos que habían creado. Se llevaron a Javi. Se llevaron el coche de policía. La tierra se cerró sobre ellos. La grieta se selló como si nunca hubiera existido. La luz volvió a la ciudad. Las farolas parpadearon y se encendieron. Al día siguiente, la versión oficial fue una fuga de gas masiva y un fallo en la red eléctrica. Alucinaciones colectivas por intoxicación. Javi fue declarado desaparecido. Accidente laboral. Cuerpo no recuperado. La obra se canceló. El ayuntamiento ordenó rellenar el agujero con hormigón armado. Cemento rápido. Yo supervisé el vertido. Vi cómo los camiones hormigonera echaban toneladas de gris sobre la tierra negra. Vi cómo cubrían el lugar donde estaba el silbato. Nadie lo sacó. Se quedó ahí abajo, enterrado. Renuncié a mi trabajo. Me mudé al campo, a un lugar donde no hay excavaciones, donde el suelo es virgen. Pero no puedo dormir, porque sé que el silbato sigue ahí, encerrado en el hormigón, y sé que el hormigón se agrieta, el hormigón se rompe, y a veces, en el silencio de la noche, pongo la oreja en el suelo y escucho un zumbido muy, muy lejano, y me pregunto: ¿cuánto tiempo tardará la próxima obra en encontrarlo? ¿Cuánto tiempo tardará un niño jugando en un parque o un jardinero plantando un árbol en desenterrar la alarma? Ellos siguen ahí abajo, esperando la señal. Y la próxima vez no se detendrán hasta que todo el mundo esté en silencio, hasta que todos seamos cubos perfectos y silenciosos en su colección. Si ves algo brillante y metálico saliendo de la tierra, no lo toques. Y por lo que más quieras, no soples. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.